Listo, ¿ahí me oyen? Sí, ¿Ahí me Alex. oyes? Sí. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, espero que podamos hacer como una reflexión compartida. Entiendo que hay varias personas, por lo que fui escuchando en la conversación inicial, que están de otros países, eh, de México, Costa Rica, en fin, y es una alegría poder estar haciendo estos encadenamientos, tejido como un gran territorio latinoamericano. Eh, por lo tanto, la buena parte del grupo aquí presente, pues somos todos viviendo aquí en Colombia, colombianos o que vivimos en Colombia, y tal vez lo que yo vaya a decir, pues realmente son cosas que todos conocemos más de sobra, y lo que intentaré es pues organizar algunos datos, y ahorita preparé, organizé una presentación que nos puede servir de guía ahí como para tener datos. Pero antes de entrar en los datos, quisiera como hacer una ubicación del fenómeno que estamos viviendo. El 28 de abril de este año fue convocado a un paro nacional, y para muchas personas, pues ese paro tenía muchos reparos, si me permiten la expresión. El primer gran reparo, incluso expresado por la misma Conferencia Episcopal de Colombia en su comunicado oficial el día anterior al 28, era que no se podía hacer una marcha, no se podía salir porque estábamos en plena pandemia, y de hecho lo estamos. Y para el caso de Colombia, estamos en el tercer pico más alto, y ha sido a su vez el más alto de toda la pandemia, con unos desastres muy graves de mortandad cada vez más crecientes, con pequeñas fluctuaciones, pero estamos en el pico alto de esa pandemia. Por lo tanto, ese era un primer reparo: no se puede movilizar, no se puede salir a la calle, porque lo que haríamos es, o lo que haría eso, es ocasionar más problemas de salud, generar más crisis, habría más muertos, y por lo tanto quien saliera a marchar ya estaba siendo de alguna manera responsable de la tragedia o del aumento de la tragedia que pudiera darse. Esa como una primera consideración a tener muy presente. Pero otro reparo u otra crítica a esa convocatoria al paro, pues era el hecho de que no se tenía como razones para parar. O sea, ¿por qué se iba a parar cuando la economía lo que estaba necesitando era que hubiese más trabajo, porque se estaba tratando de empezar una recuperación en el marco de la pandemia, y por lo tanto lo que tendríamos que hacer era necesariamente no parar, no convocar a huelga, sino al contrario, generar más dinámica de trabajo. Por lo tanto, no habían razones para el paro. Y en ese contexto, pues el paro se había anunciado eh, tiempo atrás, y por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta esos dos elementos, debemos vincular esto que hoy estamos llamando paro, que algunos ya no lo llaman así, como veremos más adelante, pues se debe conectar, como hemos estado insistiendo todos estos días, con un paro inconcluso, que fue el del 21 de noviembre de 2019. Entonces, en realidad lo que estamos es en el segundo momento de un único paro, ¿sí? Ese paro que se movilizó el país de una manera también muy significativa en noviembre. Y ustedes, los que recordarán, los que vivimos aquí, cómo ese 21 de noviembre se intentó acallar la movilización que comenzó a crecer y a crecer, generando ese pánico en la ciudad de Cali. Por eso hay que tener en cuenta por qué Cali otra vez es epicentro, porque fue en Cali ese día donde se introdujo esa actuación de generar pánico, diciendo que había un montón de personas que estaban entrando
centros comerciales, a las unidades residenciales, sobre todo ese fue el pánico, a las unidades residenciales, a robar, a destruir, y todo el mundo entró justamente en pánico y esa noche fue a prepararse y ahí nos dimos cuenta cuántas armas había en Cali, de mucha gente dispuesta a hacerse matar para que no fueran a invadirlo, pero efectivamente fue un pánico que también lo quisieron ensayar en Bogotá. Recuerden que estaba de alcalde todavía el señor Peñalosa, y Peñalosa mismo al día siguiente o al fin de semana siguiente, ese sábado, va diciendo, pero es que ¿de dónde salió ese pánico? No hay datos, no hay... Y veíamos algunas personas que bajaban de camiones, pero mezclados con policía, en fin. Lo cierto es que del paro estamos en la primera etapa de noviembre de 2019, donde arranca la movilización y donde el gobierno, para responder a la movilización, que se le pedía un diálogo ya directo para negociar, introdujo la idea de una conversación nacional, recordarán. Y lo que llevó entonces fue a generar una serie de mesas y se planteó que el paro en realidad no tenía un, una bandera o una plataforma política de lucha, como se dice en otros lugares, muy clara, porque al final resultaban 100 puntos de reclamación. Y entonces nos llevó el gobierno a que nos mezcláramos o a que nos diluyéramos, se diluyera el movimiento en una gran cantidad de mesas bajo el concepto de conversación nacional, que empezaba en diciembre de 2019 y llegó marzo, no habíamos resuelto todavía esa conversación nacional y llegó la pandemia. Entonces, quedamos en un paro suspendido y por otra parte, quedamos con una, de alguna manera, irrespeto a la movilización porque no se generó oportunamente la mesa de negociación que se estaba pidiendo, sino que en lugar de una mesa de negociación se planteó, fue unas mesas de conversación. Por lo tanto, esa realidad yo creo que es muy importante tenerla presente para entender la actitud o muchas actitudes de lo que hoy encarnan muchos de los lugares que están en movilización, muchas de las expresiones de lo que hoy ha tomado mucha fuerza, la palabra resistencia, y que desde un punto de vista digamos, abstracto o aséptico desde la dinámica del análisis político, pues se puede ver como terquedad o se puede ver como poca visión política y poca, sobre todo, disposición a dialogar. Sin embargo, ese elemento que señalé antes, no lo podemos ver separado de lo que acontece. Entonces, este paro viene a darle realmente forma a que esa conversación que invitó el gobierno se transformara de entrada en una negociación. Y el gobierno no entendió o no quiso entender o no aceptó que esa era la lógica de este paro. Y como todos sabemos, pues se fueron acumulando más razones para que esta segunda etapa del paro de 2019 pues se fuera dando. Las razones fundamentales es obviamente el maltratamiento que se le fue dando a la crisis social generada por la pandemia y en donde evidentemente fueron haciéndose o generando unas acciones que se realizaron pensando o exponiendo que iban para beneficiar a los pequeños productores, para beneficiar a las microempresas, para beneficiar en general a las personas de bajos recursos. Recordemos, antes de continuar, que en ese paro del 2019 también allá había un debate sobre lo que implicó esa reforma tributaria de aquel entonces, ¿sí? Que el gobierno nunca le ha querido poner el nombre de reforma tributaria, y para responderle al paro, recordarán, de allí fue donde salió la famosa idea, tan controvertida también, de tener los 3 días sin IVA, para que la gente pudiera consumir.
y sacar el concepto de que el IVA podría ser devuelto a los más pobres para garantizar un IVA más extenso o más ampliado a otros productos. Entonces veníamos ya con una reforma impuesta y con una insatisfacción que creó esa reforma. Más las políticas de mal tratamiento a la pandemia, pues generaron esta mayor insatisfacción y ustedes recordarán, los que le siguen la pista, obtuvimos unos indicadores altamente preocupantes porque fueron muy negativos, muy recientes, unos 20 días antes del paro aproximadamente, el Departamento de Estadística, el DANE, pues emite ese resultado de la encuesta donde la pobreza pues aumentó de manera muy preocupante y los indicadores para las ciudades pues fueron bastante inquietantes y en la ciudad de Cali pues tuvo allí unos elementos de mucha mayor preocupación para no entrar en detalles de porcentajes de pobreza, pobreza extrema, que literalmente pues se traduce como tener hambre efectivamente y así sucesivamente. Entonces llegamos a una condición de insatisfacción que no tuvo en cuenta los riesgos o los peligros que nos habían estado deteniendo en la movilización, que fueran todos los riesgos de la pandemia, que evidentemente no se están negando, son unos riesgos, pero la desesperación ante la crisis era tal que, como se ha dicho muchas veces, se le perdió miedo al COVID, ¿cierto? Se le perdió ese miedo al COVID para poder salir a la protesta. Y como sabemos todos, en medio de eso, lo que vino a acalorar la movilización, pues fue el proyecto de reforma tributaria, pero el paro no se hizo por la reforma tributaria. Eso es muy importante tenerlo presente a mi juicio, porque allí es donde algunos políticos han querido hacer caer en la trampa de que si el paro se hizo por la reforma tributaria y la reforma tributaria ya se tumbó, entonces ¿para qué más paro? Es que el paro no se hizo por la reforma tributaria. La reforma tributaria fue un ingrediente que ayudó en contra del gobierno y en contra porque iba en contra de la comunidad, entonces ayudó a que se exacerbara más la crisis y la insatisfacción para que se movilizara tanta gente al mismo tiempo y de una manera realmente inesperada para muchos. Ese, digamos, es como puntos de entrada para entender o para ubicar, sobre todo para los amigos que no viven en Colombia y que de pronto requerimos como unir los momentos, contextualizarlos, ¿cierto? El contexto en el que se da este paro, que como reitero, es la segunda parte del paro empezado en 2019. ¿Qué lo caracteriza o cuál es como la particularidad lo diferencia con relación a 2019? Pues en primer lugar, el que es un paro que se transforma en un gran levantamiento social, es un paro que no es gremial, estamos acostumbrados año tras año a tener paros gremiales. Eh, bueno, entonces, digamos que eso es como punto de encuadre en el que se da la movilización. Estaba diciendo que por lo tanto no es un paro gremial o que brote de unos gremios o sindicalistas como estamos acostumbrados a ver los paros de FECODE, los paros de las centrales trabajadoras, sino que a ellas pues ha emergido la inconformidad social. Entonces, por eso nos unimos a quienes han llamado a esto levantamiento social o estallido social y que lo encarnan mayoritariamente la población juvenil. Y esa imagen que vemos en las diferentes movilizaciones están dadas en ese sector de la población mayoritariamente o significativamente por una realidad bastante preocupante. Fundamentalmente
porque como ellos mismos lo expresan, y aquí en Cali es muy fuerte como se recogen cada uno de los puntos de encuentro, puntos de concentración, o lo que otros llaman bloqueos, eh, es una perspectiva, o mejor dicho, una no perspectiva, un no futuro, un no tener claro hacia qué le puede esperar, porque no hay posibilidades claras de vinculación laboral, porque tampoco hay posibilidades efectivas de vinculación a estudiar, y si se estudia, ¿para qué se estudia? Si eso no tiene realmente posibilidades de éxito en el desarrollo de la vida humana en concreto. Y por otro lado, el asocio a que el único futuro posible, o más bien la respuesta a un presente, es casi que la oferta de la criminalidad, la oferta de la economía criminal, la economía que pasa por el delito, bien sea la del narcotráfico que se mete a las ciudades, pero también otro tipo de economías ilegales aunada a la corrupción. Y entonces aquí viene otro elemento. Es un paro de este movimiento, o es un movimiento de toda esta juventud, sin, o de, sí, lo que decía, sin perspectiva, sin una visión de futuro cercana, que se une a ello una visión de otro elemento de no credibilidad prácticamente en nadie. Es decir, una pérdida de credibilidad en las instituciones, empezando por la institución pública, por los altos niveles de corrupción, corrupción en todos los campos, en el campo de ejecutivo, pero también todos vemos cómo dramáticamente este país ha elevado sus índices de corrupción hasta haber tocado la Corte Suprema de Justicia, lo que llamamos popularmente, o lo que la prensa llama el cartel de la toga, hasta haber tocado miembros de la Corte Constitucional. Y con mayor razón ver la corrupción permanente del día a día del policía, de los que deben guardar el orden, vinculados a prácticas, por lo menos lo hablo desde Cali, a prácticas continuas de asocio con la criminalidad. Entonces hay un no futuro, y hay una no credibilidad, una pérdida de confianza, y que parte de lo público, pero que se transfiere a muchas otras expresiones de institucionalidad, es decir, a la institucionalidad privada, al empresariado, a los organismos también que tienen que ver con la gestión de lo social, igualmente a lo religioso, a la institucionalidad religiosa. No es que no sea religioso, sino una pérdida de credibilidad de las institucionalidades religiosas también, y así sucesivamente. Entonces, esas dos notas características son muy importantes, a mi juicio, considerarlas, tenerlas muy presentes para poder evidenciar cualquier salida. Teniendo esas dos realidades que se vinculan o que hacen posible que emerja esta movilización, pues todo se enardeció, porque como decimos popularmente, en lugar de contribuir lo público, el Estado, a buscar un auténtico diálogo de manera anticipada, como lo dice el arzobispo aquí de Cali, que el Estado tiene que anticiparse en los derechos, y comparto esa idea, lo que hizo fue anticiparse en la represión. Y entonces, por lo tanto, lo que ha hecho posible, además, el que se haya prolongado esta movilización, fue la represión tan brutal que se realizó desde el primer día de las manifestaciones. Obviamente, y todos nos acusan cuando hacemos esas críticas de que por qué no hablamos de lo que se llama ahora vandalismo, o que han querido extremar, que el vandalismo, que han estado acabando con la infraestructura pública, y evidentemente eso no es punto de, o sea, no se puede negar que efectivamente ha habido expresiones que han salido o bien de algunos pequeños sectores de estas mismas personas, de esas mismas jóvenes que se movilizan, pero también ha sido muy claro que se han encontrado
provocaciones o más bien se han generado acciones de esta naturaleza provocadas directamente por el organismo público y policial. Hay unos testimonios y también además argumentados en documentos audiovisuales de cómo la policía permitió, hizo lo posible para que se dieran acciones de ataque a instituciones públicas, edificios, en fin, para luego venir a reprimir, en fin. Y lo que más ha generado, pues, toda esta problemática es justamente cómo la acción policial utilizó en los primeros días, los 3, 4 primeros días de manera alarmante, cosa que lo ha sostenido en el tiempo, pero los primeros días fue muy evidente, aquí en el caso de Cali, cómo la policía utiliza abiertamente las armas de fuego para atacar a los manifestantes. Entonces ahorita veremos datos, pero lo cierto es que hay unos muertos y todos son de los civiles, no hay ningún muerto. Hace muy poquito hubo un muerto lamentablemente de la policía aquí, hace 3, 4 días en el sector de Calixto, pero todos los tiempos fueron muertos de los muchachos. Y eso necesariamente contribuyó a que se prendiera más fuego y a que la inconformidad pues se elevara. Entonces hoy tenemos una movilización social que tiene claramente unas motivaciones sociales para reclamar, como lo vimos al comienzo, pero que ahora se le agrega la problemática de la justicia. Es decir, si algo tenemos hoy para buscar salidas, o mejor dicho de otra manera, si algo complejiza, problematiza la búsqueda de una salida pronta a esta crisis social que estamos viviendo, es el tema de la impunidad. Porque si algo se le ha estado diciendo al gobierno es para que hagamos una mesa de negociación efectiva, comience por reconocer que sí hubo una práctica militarista como fue la que hizo el gobierno de sacar los militares a la calle bajo la figura constitucional de la llamada asistencia militar a los municipios, que ninguno lo pidió, fue el gobierno el que lo impuso a los diferentes municipios, empezando por el de Cali, y segundo, porque que reconozca que efectivamente sí ha habido una práctica sistemática de atropello hasta el punto de llegar al homicidio de manifestantes. Los ejemplos muy emblemáticos que tenemos en la ciudad de Cali, pues el caso de las masacres que se hizo en el sector de Chiloé, un sector muy popular, y los otros que hemos tenido. Entonces, a eso se le agrega, por lo tanto, una imposibilidad de negociación, porque la perspectiva del gobierno es que actuó en la ley, actuó en el marco de la Constitución, y que lo que pudo haber ocurrido, como se recurre siempre, lo resuelve a las responsabilidades individuales particulares de las famosas manzanas podridas, pero no aceptar que evidentemente hay una responsabilidad institucional. Por otra parte, como eso no se ha atendido y como se sacó la acción militar a las calles, si bien evidentemente no podemos decir que los militares hayan actuado de manera directa en ataque a la población civil, sí han generado una condición para que eso se dé. Pero ¿qué es lo que más ha afectado? Que ha habido ataques claramente, directamente del cuerpo policial, pero también de unas personas vestidas de civil que continuamente, todas las noches, en el caso de Cali, han estado saliendo a disparar a los manifestantes. Ha habido muy pocas noches de descanso de nuevo esas balaceras. Y entonces, de lo que está por comprobarse es que no son civiles en estricto sentido, sino policiales o militares vestidos de civil, es decir, una auténtica práctica paramilitar. Y a eso se une, obviamente, unas condiciones de militarización de la mentalidad y de la cotidianidad del país. Nosotros venimos de un proceso de desescalamiento de violencia a partir del acuerdo de paz,
punto sobre el cual volveremos ahora o avanzaremos más adelante, lo tomaremos más adelante, y que intentamos con ese acuerdo de paz con las FARC desescalar esa presión de las armas, fundamentalmente en la zona rural. Pero mientras estábamos desescalando las armas en la zona rural, con el acuerdo de paz, el Estado no fue capaz de estabilizar esos sectores rurales y se propiciaron nuevos grupos que han generado esa criminalidad. Y a su vez, el sector el área urbana se fue militarizando o se fue más bien llenando produciendo un armamentismo vinculado mucho de ello también a las prácticas de las economías ilegales. En este escenario, entonces, se genera unas acciones que han vinculado llamémoslo así, se le agrega otro elemento de mayor crisis a la crisis, y es una de las expresiones de la manifestación que ha sido la restricción de la movilidad en las carreteras, que es a lo que llaman bloqueos, y que efectivamente bloquea, pero que en el marco de las manifestaciones pues están dando cuenta de esa práctica de la restricción. Y eso se nos ha vuelto entonces también el problema para que avancemos en una negociación. Entonces, mientras el paro, a través de sus expresiones organizadas, reclaman que como punto de partida para poder dialogar y negociar es las garantías de seguridad, y partiendo, por lo tanto, de un reconocimiento de responsabilidad del Estado como punto inicial para poder avanzar a una negociación, el Estado, por su parte, o el gobierno, pues reclama que el punto de partida tiene que ser los desbloqueos y las condenas al bloqueo y a todas las otras expresiones llamadas vandálicas de la manifestación. Nos puso eso en una encrucijada a toda la sociedad, porque evidentemente recurrir a la restricción de la movilidad pues ha traído unos impactos que para todos es apenas evidente en el plano económico. Entonces, el bloqueo obviamente ha generado un malestar necesariamente por los efectos que trae sobre la economía. Pero ¿por qué eso se da, y la economía y la vida cotidiana y todo? Obviamente todos estamos afectados. Pero dos consideraciones para que los tengamos presentes. ¿Por qué el movimiento recurre a esa práctica? Por uno de los factores que señalé anteriormente al comienzo, por el alto nivel de desconfianza. Es decir, el gobierno pide levantar bloqueos, hacer marchas y negociar, pero la gente considera que en el momento que cedan a eso, sin tener nada garantizado en una negociación, pues temen que va a ocurrir lo mismo que ocurrió con la primera parte de este paro de noviembre de 2019, que llevó a conversación sin negociación. Entonces, es un recurso dramático desde todo punto de vista, pero es la posibilidad que tienen hoy los negociadores, tanto a nivel nacional como regional, para poder seguir presionando una negociación. Por eso, muy interesante las iniciativas que surgieron muy al comienzo, entre otras cosas aquí en Cali, promovida por el arzobispo Monsalve, pero también en otras regiones por otros organismos y personas, que fue el proponer que se crearan corredores humanitarios para que se facilite la circulación de lo fundamental, como los alimentos, el combustible, los temas de salud, todos los insumos para los hospitales, en fin, porque evidentemente puede agravarse. Pero los que más están poniendo como de referencia que el desbloqueo tiene que darse de inmediato, son los que consideran, y de hecho están las cifras, que están siendo afectados en la economía. Y se enfrentan afectados en la economía pues porque no hay insumos para la producción de la parte avícola, por ejemplo, y esos datos que tenemos. Pero eso hay que mirarlo desde el punto de vista de la presión que significa ese bloqueo a la economía. Es también la necesidad de que el empresariado pues pueda volverse
un aliado no tanto de la movilización, sino un aliado de la negociación, un aliado de buscar salidas interesantes. En las entrevistas que ha estado dando el exalcalde de Cali, el señor Armitage, pues ha estado también como motivando en esa dirección, la necesidad de que el empresariado se vincule en la solución. No se le está diciendo al empresariado que se vuelva manifestante o que asuma todas esas posiciones, pero sí tiene que ser tocado. Por ello, el bloqueo, los bloqueos que hay acá en el departamento del Valle del Cauca, pues, ¿por qué están afectando a todo el país? Pues porque el principal bloqueo tiene que ver con el principal puerto que hay en Colombia, que es Buenaventura. Y el puerto de Buenaventura, pues, es donde llega la mayor parte de la carga para todos esos insumos de industria, todos los insumos también que tienen que ver con la industria de animales. Por lo tanto, hay mucha comida represada en Buenaventura, en esos contenedores, pero el gobierno lo que quiere es que se levante el bloqueo en Buenaventura, pero para sacar la carga que hay en el puerto, no para generar condiciones de que llegue comida al puerto. Entonces, ahí hay una no posibilidad de negociación. Se firmó un acuerdo, un corredor humanitario, y el gobierno lo incumplió porque mandó la fuerza militar, en fin. Entonces, estamos realmente tocando con ese bloqueo del área del departamento del Valle y en particular de Buenaventura, pues la presión hacia la economía nacional y ustedes vieron el efecto de cómo el comandante de la naval le pidieron que se retirara porque declaró la crisis allí y eso hizo que entonces las navieras internacionales dijeran que no querían mandar más carga a Colombia hasta que no se levante este paro, en fin. Entonces, la gente de Buenaventura está muy firme, se han hecho 7 mesas de diálogo. El obispo de la región también allá, Rubén Darío Jaramillo, es el que ha estado facilitando esa negociación, hay que reconocer también el hecho, en una alianza con otros pastores de otras iglesias, un hecho interesante para sacar también aprendizajes de esta movilización, lo que está haciendo de unidad de mediadores, es otra cosa que tendríamos que analizarlo, la mediación, quién está haciendo mediación, facilitando y para recuperar confianzas. Y en esas 7 negociaciones o 7 diálogos más, pues se llegan a acuerdos que luego no se logran cumplir porque no hay una responsabilidad o no hay una, más que responsabilidad, una voluntad efectiva de cumplir esos hechos. Y otra nota característica es que el paro ha generado una vuelta de nuevo de la comunidad internacional hacia Colombia. Nosotros logramos como país que la comunidad internacional se solidarizara con nosotros con el acuerdo de paz, a tal punto que se logró que fuera, con todas las críticas que puede tener, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que fuera veedor del acuerdo y muchos países se sumaron con fondos y todavía está esa sumatoria en recursos. Pero Colombia, primero, tenemos un gobierno que ganó las elecciones, recordemos, sobre una promesa. La promesa es acabar con el acuerdo de paz. Obviamente no lo dice de esa manera, todos sabemos la evolución de ello, esa famosa expresión del señor Londoño que le iba a hacer trizas y todo, pero políticamente comenzó una sistemática negación del acuerdo y eso comienza también una crisis con la relación con la comunidad internacional. Y hoy el paro hace que vuelva la comunidad internacional a fijarse en Colombia por la lamentable situación de los derechos humanos gracias a la presión social. Eso es otra cosa muy interesante que tenemos de aprendizaje en esta movilización y la exigencia de que abran las puertas para que la comunidad internacional venga a hacer veeduría de los derechos humanos. No se le está exigiendo que, que el gobierno no investigue, todo lo contrario, que investigue, pero que permita que vengan ojos extranjeros a mirar. Todos vimos la actitud de ayer de la nueva canciller, que a su vez es vicepresidenta, de negarle o decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que todavía que no venga, porque nosotros nos vamos a encargar de investigar. Es decir, no aceptar, y vieron ustedes ayer cómo salieron de una vez tantas críticas de que
quien hizo hace poco algo similar a eso, que no aceptara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vigilara el país, pues fue Venezuela. Entonces, todas las que ha salido para las críticas a señalar que tanta crítica a Venezuela y estamos peor que Venezuela en todo este comportamiento de cara a los derechos humanos. Entonces, hoy mismo llegó una comisión internacional independiente para hacer acompañamiento a varios puntos de Colombia, en varias regiones, y una de ellas era aquí a Cali, es a Cali, liderada o acompañada por la figura del Nobel de Paz Pérez Esquivel. Venía alguien también perteneciente al dicasterio del Vaticano, de la Santa Sede, sobre todo este campo amplio del desarrollo humano. Y ustedes seguramente ya vieron la noticia que a este personaje que viene como parte de ese dicasterio, pues se le negó la entrada al país y se le deportó. Y entonces estamos ante un gobierno que busca, no sabemos por qué, pero busca todas las formas para que la comunidad internacional vuelva la mirada negativa sobre él de una manera inexplicable. Esa actitud con esta comisión que viene con este propósito, y lo que hizo fue elevar el perfil de esa comisión que venía más bien de bajo perfil para poder hablar con la gente, con las comunidades. Aquí en Cali ya habíamos contribuido a facilitar pues los contactos, los acercamientos. El arzobispo también había abierto las puertas para que llegara a través de la arquidiócesis a esa visita. En fin, lo que quiero señalar con ese punto es que todo el tema también internacional se ha vuelto algo muy importante para que se vuelva la mirada hacia Colombia, una mirada solidaria, con un ingrediente, y es que no solamente son gobiernos o entidades públicas extranjeras las que están mirando, sino son los propios colombianos migrantes o exiliados que están en los diferentes países manifestándose. Varios amigos del exterior nos han dicho, anteriormente, años atrás, cuando hacíamos algo por Colombia, aparecían 3 o 4 colombianos de siempre, identificados con la política de izquierda. Pero es que ahora están saliendo gente que no conocíamos, colombianos que están saliendo a marchar aquí y allá, en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, como pudimos ver de eso. Entonces es una expresión de una sociedad que está queriendo cambiar, que quiere cambiar. El problema es que tenemos que tener claro qué es lo que queremos cambiar, hacia dónde queremos cambiar. Y allí hay un asunto por construir. Por eso recurrimos al acuerdo de paz, y yo comparto eso, porque allí quedó planteado y está aprobado además una carta de navegación para atender muchas de las reclamaciones que aquí se están dando y que deberíamos retomarla como punto de partida para eso, teniendo en cuenta sobre una base de negociación de la territorialidad. Es decir, avanzar sobre territorios. Voy a tratar de compartir unos datos que justamente quiero entregar como para cerrar con eso y poder abrir la conversación. Un segundito. Listo. Entonces, ya podríamos decir como algunos datos muy concretos. Por ejemplo, la dimensión de lo que tiene esta movilización. El mismo organismo del Estado sí que registra, estábamos registrando, por ejemplo, esta gran cantidad de movilización, como no teníamos o como no hemos registrado en muchos años en Colombia, tal vez nunca. Podríamos decir, primero, que aguantemos tantos días, llevamos ya 28 días de movilización. Según la Consejería de Derechos Humanos, tenemos 2.342 bloqueos viales en el país, en diferentes departamentos. Hoy hablaban, por ejemplo, como el departamento que mayores bloqueos al día de hoy tenía era el Huila, con 25 bloqueos. Los datos mismos nos dan cómo desde el 28 de abril hasta el 22 de mayo, en 794 municipios
hemos tenido 4.722 concentraciones, 1.874 marchas, 516 movilizaciones, 18 asambleas, ¿sí? Y así sucesivamente nos dan una serie de datos, pero a eso hay que eso hay que confrontarlo con lo que Indepaz y otros nos llevan a concluir que por lo menos hasta el 23 de mayo, o sea, hasta hace 2 días, están registradas 58 víctimas como violencia homicida, ¿sí? En el marco del paro, ¿sí? Y de esas 58, 52 han sido identificadas, es decir, que faltan por identificar 6 personas, y 30 de las 52 registran como presunto victimario a integrantes de la fuerza pública. Eso es realmente muy, muy desastroso. De eso es lo que estábamos hablando hace un momento. De los mismos 58 hechos de asesinatos, 37 ocurrieron en Cali, ¿sí? Y de esos 58, 45 en el Valle del Cauca. Es decir, que la afectación es alarmante, más que alarmante. Y llegamos al problema de la desaparición en contexto de movilización, que también es algo que en Colombia tenemos un problema gravísimo de desaparición acumulada con ocasión del conflicto armado, más de 82.000 personas declaradas como víctimas de ese flagelo, pero en el contexto de estos 28 días, pues tenemos esas cifras más que alarmantes, por lo menos de consolidación de 379 personas identificadas como desaparecidas, aunque la Fiscalía reconoce que son 129 la reconoció hace 2 días, ¿sí? En Santiago de Cali, de las 379 hay 158 casos, 58 que han ido apareciendo y 100 que se encontraban todavía por identificar. Y así sucesivamente nosotros estamos viendo toda esa dramática situación de los derechos humanos. Hasta el 24 de mayo, ustedes ven el registro que ha estado otro organismo, 2.900 casos de violencia policial, las 39 víctimas de agresión en los ojos, 21 víctimas de violencia sexual por parte de la policía, y ustedes vieron que recientemente la policía también denunció que hubo una violencia sexual contra una mujer policía. Lamentable, y no estoy justificando, sino cómo se ha ido escalando la violencia, pero aquí lo que estamos dando cuenta es de que efectivamente no fue un caso aislado y ni lo sigue siendo. Aquí está todo el tema de ataque a la prensa alternativa, otras violaciones como fue el hecho del ataque a la movilización indígena, que para el caso de Cali ha sido una de las cosas más dolorosas. Que hemos visto, porque se puso en evidencia el racismo, claro, cómo salen a atacar a la minga indígena con armas de fuego. Ellos tenían solo sus bastones y además no iban a hacer ningún bloqueo, iban en ese lugar donde ocurrió aquí en Cali, era a recuperar a un compañero que no lo dejaban pasar unas personas civiles y mientras fueron a hacer eso, pero estuvieron, como dijo uno de los senadores, uno de los congresistas, Pachón, una emboscada planificada, lamentablemente 10 heridos, afortunadamente a ninguno de ellos aún no se ha reportado como muerto, esperamos que no, pero eso fue el símbolo mayor de cómo extremamos la intolerancia y cómo salió a flote esas 3 condiciones que están estructurando nuestras relaciones sociales en Colombia, pero aquí en Cali muy evidentes, que yo las señalo como, en primer lugar, ese racismo, no solamente hacia los indígenas, sino un racismo incorporado, geográfico, claro, hacia la población negra, también que es la mayoritaria, que está haciendo en estos momentos los puntos de concentración en Cali, mayoritariamente es de población afrocolombiana o en los áreas de habitación, ese racismo aunado al clasismo, ¿sí? De incrementar la aparofobia, ¿sí? Y eso con un belicismo para armarse contra ir a atacar a todas esas personas en el marco de una política paramilitar promovida por las fuerzas estatales. Y me llegó a mí la desesperanza mayor cuando ayer, 24 de mayo, vemos eso que les estoy mostrando, el asesinato de un médico que no es
para nada señalado de un vándalo, como lo quieren decir. Ese subgerente era de la red de salud del Oriente aquí de Cali. ¿Cuál fue su pecado? Acompañar la misión médica de Puerto Resistencia, uno de los lugares más emblemáticos de la movilización. El mismo operativo. Personas en camionetas de civil, ocultas, y le disparan a matarlo. Es decir, se han transgredido absolutamente todo. Que los bloqueos también han generado muertes, sí. Lamentablemente murió un niño antier porque no pasó oportunamente una ambulancia allá en el bloqueo de la Delfina donde estaba hacia Buenaventura. Todo eso es reprochable, todo eso es inadmisible. Pero todo esto se debe analizar en el marco de una política muy compleja de no querer escuchar. El problema es ese, ¿sí? Y lo que están reclamando los jóvenes es, queremos que nos escuchen. Y aquí hay unos datos de cuáles son las peticiones del paro. No me voy a detener en todos ellos, pero el paro tiene bastantes puntos, pero en la negociación nacional hay 8 puntos claros, lo que tiene que ver con proyectos de ley que deben retirarse, como el de la salud, que también ya se logró que lo retirara el Congreso, el tema de la renta básica ante la crisis social, el tema de defender la producción nacional. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta comida represada en Buenaventura para el consumo de animales, o sea, para la producción avícola y pecuaria? ¿Sí? Pues porque este país hace años decidió importar comida que la puede producir. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es por qué hay tanta comida que la podemos producir, pero que la importamos y está represada en Buenaventura. La pregunta que tenemos que hacernos es en cómo la movilización está ayudándonos a pensar en la reorganización económica. Ese es el punto 3 de lo que plantea el paro. El tema cuarto, el tema educativo, y con relación a las matrículas gratis. El tema quinto, pues ya es un tema más a raíz de lo que ha pasado, cómo realmente controlar o generar más acciones eficaces para ir contra la discriminación de género, la diversidad sexual, étnica. El punto 6, contra la privatización de las empresas públicas. El punto 7, la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, que simplemente es el punto 4 del acuerdo de paz, o sea, cumplir el acuerdo de paz. El punto 8, retiro de la reforma del Instituto Colombiano de Crédito Educativo, el ICETEX, sea que no lo reformen porque hay una reforma que viene en camino para generar más, digamos, ir contra los estudiantes, que al final es una manera de privatizar la educación, y que el gobierno suspenda el impulso del proyecto de ley de decretos relativos a temas que están para la negociación. Y a eso, y con esto termino, hay que mirar las exigencias locales que hay en cada uno de los puntos de bloqueo, en los departamentos donde está ocurriendo eso. Aquí traigo a colación lo de Cali porque es donde se ha estado en las mesas, y no me quiero extender, todos son los puntos que hay aquí. Pero para concluir, se ha podido finalmente lograr un proceso de diálogo, se ha logrado retomar la confianza en que se puede dialogar, porque los intentos que se hicieron días anteriores fue fallido para el caso de Cali, por la desconfianza que se generó frente al alcalde al haber cedido el mando, pero también la ley dice que no cedió mando, sino que el mando de la policía lo tiene el presidente. Total, la diferencia es que otros alcaldes se opusieron a la militarización mientras este la pidió, que es la diferencia. Y por otra parte, no había una confianza de alguien en quien facilitar la mediación, y finalmente el arzobispo con sus pronunciamientos logró que se generara ese acercamiento, esa confianza, y el sábado pasado, hace 3 días, se logró, hace 2 días, que se instalara la primera mesa de diálogo tendiente a una negociación local ahí en la Universidad Católica. Hoy se continuó y bueno, creo que hay perspectivas, pero esta situación nos lleva a que primero tenemos que ser más creativos en buscar la mediación diferente a como clásicamente se había hecho en una negociación. Segundo, realmente pasa de lo territorial a lo nacional. Es atender esta movilización. Pero tercero, efectivamente, si nosotros
cedemos como sociedad, a que el punto de partida tiene que ser el análisis, o sea, el punto de partida en la negociación tiene que ser el campo de la justicia, para que no pueden quedar esos 58 muertos, 59, porque eso fue antes de que mataran ayer al médico, 59 muertos con relación a las movilizaciones y todos esos otros hechos problemáticos, incluido también los 2 policías muertos, todo hay que averiguarlo, todo, ¿sí? O sea, que no haya justicia, si cedemos a eso, no hay posibilidad de que cualquier negociación que se haga tenga durabilidad, porque lo que estaremos haciendo es abriendo una herida mayor y que pronto, más temprano que tarde, volveremos a una movilización seguramente mucho más grave que esta. Dejo hasta ahí para que podamos abrir el diálogo y no sé si he podido transmitir algo de manera organizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Alfonso, por este resumen apretado sobre lo que está pasando en este momento en Colombia, pero también tan valioso lo que nos acabas de compartir. Entonces vamos a entrar al campo de las intervenciones. Quienes quieran preguntar o intervenir, por favor levantan la mano y vamos dando la palabra en orden. El lío es que yo encuentre la mano aquí en esta pantalla, Carlos. Donde hay un muñequito al final, una carita que dice reacciones. Ahí está para levantar la mano. Luis, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer esta gran oportunidad que se brinda a la población colombiana ante esta triste situación que vivimos. Yo puedo plantear la situación en 4 puntos. La primera, hay un común denominador en todos los sitios en los cuales se está viviendo lo que se está moviendo, y son las necesidades básicas de quienes protestan, y aunque lo que no estamos protestando, también necesitamos esas necesidades básicas. 2, todo hoy se lanzan contra los olvidados. El famoso libro último que salió, Se nos olvida el pasado. Todo el mundo se lanza en Richter contra lo que está sucediendo, sobre todo contra los jóvenes, olvidando lo que ha pasado. 3, mencionemos qué ha pasado, lo que la historia ha contado, pero lo olvidamos. En los últimos 20 años, por no decir los 50 años, los 500 años de la época de la colonia. Y creo que tenemos que mencionar quiénes han manejado, porque eso sí es una cosa concreta, quiénes han manejado a lo largo y ancho de la geografía colombiana la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. No han sido los jóvenes, si no sabemos quiénes han sido. Y por último, ¿qué se proclama? Frente a esta situación, no hay otro punto de discutir que lo que se requiere en Colombia es una justicia social real. Aquí no podemos venir con mentiras, como ha venido sucediendo con relación a los muertos y todo lo que ha sucedido. En la historia de Colombia, nunca jamás se ha visto lo que está sucediendo en estos momentos bajo este gobierno. Nunca. No hay excusa. Lo demás es pura mentira y engaño. Yo dejo ahí. Muchas gracias, Luis. Doy la palabra a Héctor Santizo y a continuación Claudia Toscano. Sí, buenas noches desde Guatemala. Obviamente uno lo sigue por las noticias y por los comunicados que uno va teniendo. Pero, bueno, la preocupación es que vemos que el gobierno de Colombia pues está con inaccesible. Pero estaba oyendo que ya varios obispos están ayudando a este diálogo. ¿Cómo ve la población de Colombia a la Iglesia Católica? Si lo ve igual que como la percepción que tienen los chilenos. Estoy hablando de los jóvenes. Si los jóvenes tienen una buena percepción
de la Iglesia Católica para estar en este diálogo? Jesús Alfonso, ¿quieres responder a esta pregunta? Listo, sí, respondemos de una vez. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por el interés desde Guatemala, un país muy, muy querido por mí. En la mesa de negociación nacional se pidió la presencia como facilitador o mediación de la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas. Justamente el representante de Naciones Unidas de la admisión de verificación del acuerdo de paz. Y entonces allí la conferencia nombró al padre con título de Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el director de la Pastoral Social. Una persona que tiene muy buena credibilidad y reconocimiento en los sectores del movimiento social organizado. Pero eso no significa que él tenga reconocimiento entre los jóvenes que están haciendo los bloqueos. Son dos espacios muy diferentes. Uno es la mesa de Bogotá, que es una mesa muy formal, organizada, están los gremios, están las centrales obreras, y justamente una de las reclamaciones que están en los territorios descentralizados es que haya representación en esa mesa nacional, ¿sí? Pero aprovechando su pregunta, quiero mencionar varios datos. En primer lugar, entendiendo por iglesia los obispos, si asumimos eso, o sea, la institucionalidad, como lo mencioné al comienzo, la Conferencia Episcopal Católica tuvo una entrada muy, muy negativa, porque lo que hizo fue, antes de comenzar la movilización el día anterior, decir no salgan a marchar, porque eso puede agravar la salud. Entonces, eso pues lo que hizo fue generar distancias, ¿sí? Al descontento. Y se interpretó por muchos sectores como respaldo total a la actitud del gobierno que estaba diciendo exactamente lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, a lo que es la institucionalidad como conferencia episcopal hay una distancia muy grande. No obstante, entendiendo ya la iglesia como expresiones territoriales, locales, pues podemos ver que hay diócesis que tienen obispos que están acompañando en esos territorios estos procesos globales de construcción de paz y movilización social, en este caso, que es justamente una de esas regiones acá donde estamos, aquí en el suroccidente de Colombia, en Cali, como el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, como el obispo de Buenaventura que mencioné, que está ayudando a facilitar, o el obispo de Ipiales, allá también. O sea, hay varios obispos que están en eso, pero desde la lógica de lo territorial, el obispo de Popayán también ha jugado un papel muy importante en estos días recientes para que se creara uno de los corredores humanitarios, y así sucesivamente. Pero ya un acercamiento a esa masa juvenil que reclama cosas, yo diría que ese acercamiento a la iglesia, y ahí ya no miramos la iglesia únicamente a los obispos ni a la institucionalidad, sino a todas las expresiones eclesiales, misioneras, pues es diferenciado, ¿sí? Es decir, hay vínculos muy concretos con parroquias, con religiosos, con religiosas, que están en lo local haciendo ese acompañamiento. Pero como representación, incluso acaba de salir una encuesta muy interesante de qué es lo que esperan los jóvenes en general en el país, pues también lo religioso adolece de esa falta de credibilidad como ámbito institucional, diría yo. No sé si con eso contribuyo a la pregunta, a responder la pregunta. Muy bien, doy la palabra a Claudia Toscano, a continuación de Claudia a Agustín Monroy y luego a Luis Rodríguez. Bueno, yo quería como manifestar a Jesús muy amablemente y a todo el auditorio, pues que viendo la actitud tan valerosa de los jóvenes colombianos que muchas veces
incluso es criticada en los momentos que hemos tenido elecciones y votaciones, a veces por su apatía. Creo que le debemos mucho esta actitud también, como lo decía ahorita Jesús, donde se siente que no hay opciones, que se le perdió miedo al COVID y se vislumbra un futuro incierto. Entonces yo pensaba y me imaginaba, porque casi todas las manifestaciones que vemos son lideradas por jóvenes, lo que llamamos la primera línea aquí en Colombia. Son los jóvenes que están dando su vida, incluso en ocasiones aquí los estigmatizan como vándalos, pero no. De hecho, dentro de las personas que van a las calles a mirar quiénes son esos rostros que están allí ocultos, vemos jóvenes incluso que están trabajando, que salen de sus trabajos a apoyar a los otros jóvenes, que no es simplemente jóvenes que también están desempleados, sino jóvenes que también, incluso estando trabajando, miran con esa solidaridad a los otros muchachos. Y yo también allí pues interpelo mucho que a veces se le estigmatiza y miran que de pronto toda esta resistencia ha tomado como consecuencia que se hayan caído por fin por lo menos el inicio de estas reformas tan cruciales. Se la debemos a esta actitud valerosa de los jóvenes, pensando yo casi como fruto de este encuentro incluso continental. No sé si como SOMI Colombia-Venezuela, o de pronto como SOMI continental, pudiéramos también sacar acá una voz de aliento, no simplemente al pueblo colombiano como ya lo hicimos, sino como esa actitud valerosa de los jóvenes que en ocasiones se les dejan como solos. Tanto que hemos visto últimamente en Colombia marchas de abuelitos que han salido a decir, personas adultas mayores que se han organizado a decirles: no están solos y que nos equivocamos en nuestras decisiones, en nuestras votaciones, y esto también es responsabilidad nuestra. Hemos visto carteles de ese tipo que realmente sensibilizan mucho. Entonces, no sé si como fruto de este encuentro también nosotros en nuestros organismos pudiéramos realmente enviar una voz a los jóvenes, con esta actitud valerosa a los jóvenes de Colombia, decirles que no están solos también. A propósito de eso, de los abuelitos, no sé si vieron por ahí unos memes que empezaron a decir: ahora salen los vándalos de la tercera edad para tumbar la reforma pensional. Sí, total. Es que realmente ha sido como conmovedor, y realmente creo que es hora también de que también, bueno, nos hemos solidarizado con Colombia, pero creo que esa actitud valerosa de los jóvenes, que muchas veces la generación de cristal la llamamos, que decimos que no sé, que son a veces apáticos a las elecciones, a votar, y decimos: es que hemos votado mal, y la mayoría, por lo menos en Colombia, que vota es la gente adulta, que incluso siempre fue la gente que más se distinguió con el uribismo. Entonces ahora los jóvenes también en esa apatía, mira, ahora han tomado esta actitud y se cansaron también, y están han tomado esta parte activa muy que hay que reconocerle y de pronto acompañar también. Lo de Claudia es una propuesta, ¿verdad? Sí, yo decía que sí, se podía de pronto como fruto de esto, no sé si como SOMI Colben o como SOMI, incluso estando aquí reunidos representantes del continente, pues expresar esa voz a los jóvenes de Colombia, pudiéramos hacerlo. Bien. Doy la palabra a Agustín y a continuación a Luis Rodríguez. Sí, gracias. Gracias, Carlos Mancho. Yo quería complementar algo en la reflexión excelente que nos hace Chucho, es que realmente esta manifestación, este levantamiento social, esta movilización, realmente muestra el cambio tan profundo que estamos viviendo en Colombia gracias al proceso de paz. Es decir, a los intentos por hacerlo trizas, de otra parte hay cosas muy significativas que se pueden leer por la movilización. Nosotros hemos sido herederos en algún momento de
digamos, de ese tránsito que pasa por Chile, luego pasa por el fujimorismo en Perú y luego lo traemos a colación Uribe, que ahora lo han llamado la revolución molecular disipada, que es que todo el que proteste a nivel urbano es un terrorista. Entonces el fujimorismo, el terrorismo, luego el modelo uribista paramilitar implementó el tema del terrorismo. Y eso hizo que en Colombia todas las movilizaciones no tuvieran un respaldo más allá, digamos, de los adultos, de las mamás y tal, porque se decía que estaban siempre infiltradas por la guerrilla y que eso era terrorismo. Ahora eso se terminó, es decir, hay un cambio profundo, enorme. O sea, todas estas movilizaciones, lo que uno ve es en la primera línea las mamás, las abuelas, es decir, digamos que ya separando que Uribe lo volvió a intentar eso con la revolución molecular disipada, trayendo ese pensamiento de este experto o este señor chileno, y no funciona, ya no funciona porque el proceso de paz lo que hace es mostrar que estos levantamientos, estos movimientos son realmente sociales, y eso ha sido muy importante, porque repito, hasta antes del proceso de paz, el tema de la expresión terrorismo y todo el tema de la guerrilla por detrás generaba con muchas dificultades. Yo creo que un aspecto muy importante es que se pierde el miedo y realmente ya, digamos, sale como las necesidades que están presentes en la población. Y a Chucho, una pregunta que quería hacer. Las universidades frente a este paro, ¿cómo se ven? ¿Cómo se percibe los aportes, no solamente en cuanto a los manifestantes, sino también a nivel de pensamiento? Gracias, Agustín. Sí, las universidades están muy activas a través de los estudiantes, pero no podemos decir que son los estudiantes universitarios los que mayoritariamente están en las movilizaciones. Y esa es una novedad también, para complementar lo que acaba de decir Agustín. Es decir, que anteriormente mucha movilización de jóvenes estaba asociada a lo estudiantil. Aquí estamos viendo una movilización de jóvenes asociada a la pobreza, donde se confluyen estudiantes universitarios y personas y jóvenes que no han podido ni siquiera terminar la escuela primaria o ni siquiera ir a la escuela primaria. Entonces, en ese sentido hay una participación yo creo bastante respetuosa de esos liderazgos locales. En el caso de Cali, por ejemplo, la universidad pública, la Universidad del Valle ha abierto sus puertas para que allí se generen muchos de esos encuentros y se vinculen con los indígenas. Y ya desde el punto de vista institucional, pues también ha sido una oportunidad para que yo he visto y he rastreado que las universidades están siendo prolíferas en iniciativas, ¿no? En buscar cómo vincularse a proponer diálogos, mesas, soluciones. Lo más notorio pues ha sido la de la Universidad Nacional, que ha sacado una propuesta muy clara de unas 6 temáticas estructurales, pero muchas otras y en todos los lugares, las regiones, veo que se está vinculando. No obstante, creo que falta más dinamismo universitario desde el punto de vista institucional para unar esfuerzos. Entonces diría que tenemos ahí un reto como universidades para que seamos más proactivos en el acompañamiento a esas reclamaciones y en el ayudar a pensar, porque también es cierto que todo esto tiene una carga emotiva muy grande y siempre estará presente y necesaria, que tiene que estar acompañada de la reflexión y el pensamiento, y que para poder contribuir a ello, pues hay que ganarla, estar también siguiendo con la misma expresión en la primera línea de la confianza, que tenemos que ganárnosla. Entonces, diría como eso en general sobre el tema universitario. Doy la palabra a Luis Rodríguez y a continuación Ramón Iriarte.
Buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Rodríguez. Soy licenciado en educación. Y bueno, yo digo que a mí como docente me duele la situación de mi país. Me duele la situación que estamos pasando, porque he visto que en el gobierno de este señor Duque ha habido muchas violaciones en todos los derechos. En los colegios anteriormente daban el PAE a los estudiantes de primaria y secundaria. Hoy en día solamente se la están dando a los estudiantes de primaria. Otra cosa que también duele es que ICT son de una identidad que sabe cómo está la situación del país, que estamos en una pandemia y todavía se pone en el papel de estar cobrándole a los estudiantes que apenas están saliendo de una universidad. En mi caso, me tiene como más de 5, 6, 7 veces una llamadera, cobradera. Y yo, o sea, soy sincero, les digo, mira, yo quedé sin empleo porque la pandemia hizo que la institución donde yo estaba estudiando quedara sin estudiantes. Y eso que es un motivo también para salir a la calle a marchar. Otra cosa que también creo que debería ser como una propuesta, iniciativa para nuestro señor Duque, es que a la Policía Nacional, la policía que debería cuidarnos, deberían por lo menos educarla. Mi pregunta es para el señor Jesús Flores. ¿Es necesario que la Policía Nacional sea educada en Colombia para que no haya tanto abuso de lo que ellos siempre vienen manifestando? Muchísimas gracias. Y gracias, Luis. Uno de los puntos que hay en el pliego de negociación es justamente la reestructuración de la policía, empezando por algo que ya mencionaba Agustín, y es nosotros estamos cargando un lastre de la guerra interna, y es el hecho de haber militarizado a la policía. La policía colombiana es un cuerpo militar y por lo tanto está adscrito al Ministerio de Defensa, y su regulación y su actuación está bajo la lógica prácticamente de la misma doctrina militar, que considera el levantamiento social en la lógica como lo administró el actual ministro de Defensa, de considerarlo al manifestante como un enemigo interno, tal cual como si se ha estado considerando a la subversión años anteriores, y todavía sigue esa doctrina. Entonces, de lo que se está buscando y se está exigiendo es que haya una reforma a la policía. En estos días se entrevistaron al presidente Duque y le preguntaron que si estaba de acuerdo con que se introdujera eso como negociación, la reforma de la policía, y la respuesta que dio el presidente es que ya la reforma la hicieron. No nos dimos cuenta cuándo la reformaron. Pero una de las maneras que debe evidenciarse esa reforma de la policía, y así se está pidiendo en el pliego, es que pase de ser parte del Ministerio de Defensa y se integre al Ministerio del Interior, para que sea realmente un cuerpo civil y cumpla, como en cualquier sociedad democrática, las funciones de regulación de la convivencia o de contribuir a la convivencia ciudadana desde el marco de la civilidad. Que eso implicará más educación y formación, por supuesto, pero yo creería que la policía actual actúa de esa manera, muchos, no tanto por educación formal, que creo que no es que haya un déficit, puede que exista en algunos niveles, sino porque obedece a esa doctrina. Entonces, el cambio fundamental que hay que hacer es la doctrina, la manera de concebir qué es un cuerpo policial, pasar de ser un cuerpo policial militar a pasar a ser un cuerpo policial civil, y que por lo tanto se debe regular desde esa otra lógica. Y por supuesto, si además de eso logramos que estén mejor informados, pues mucho mejor, porque no estamos diciendo que la sociedad renuncie a la policía. Esta especie humana, por eso nos inventamos el derecho, nos inventamos las leyes, la cultura ha creado todos esos dispositivos, porque si no ya estaríamos más destruidos de los que estamos. Pero por eso la policía contribuirá a una sociedad regular, pero necesitamos que se dé ese paso, como se pide en el pliego del paro, para que cumpla una función, evidentemente, de lo que su nombre indica, policía, es decir,
de poder regular las relaciones de la convivencia. Gracias. Muy bien, doy la palabra a Ramón Iriarte. A continuación, el padre Albeiro Ospina, luego a Emilia Sena y por último leeré alguna pregunta que me ha llegado por el chat. Ramón, ¿quieres la palabra? Ramón. Bueno, mientras que Ramón aparece, damos la palabra a Albeiro Ospina. Y Chucho, buenas noches y para todos, y mil gracias por la magistral ilustración de verdad que nos has hecho. A mí por lo menos me llega. En este tiempo de reformas, porque también desde la iglesia de manera implícita se ha venido hablando de reforma, ¿verdad? Con Francisco, etcétera. Yo creo que el papel de la iglesia tendría o debe ser, yo con toda seguridad que no lo cumplo a cabalidad, el papel de Jesús, ¿cierto? El ejemplo y el seguimiento de Jesús. Mi pregunta, Chucho, porque sé que eres una persona con un bagaje profundo en esto también, el papel de la iglesia institución, aparte de Monseñor Henao, el párroco que salió hoy en Cali de Santa Mónica Popular, protagónico al lado de quien está en este momento con más necesidad de apoyo, de acompañamiento, que son los desprotegidos, porque no lo somos nosotros, los más pobres. ¿Cuál es tu impresión frente a eso? Lo que puedas. Gracias, Albeiro, y también gracias por sus palabras. No le puedo escuchar muy bien todo, pero entiendo como el papel de la iglesia, ¿verdad? En estas circunstancias. Yo creo que bien, haciendo... Perdón, es que creo que Ramón Iriarte tiene el micrófono y está hablando, entonces puede ser por eso. Bueno, por favor, calmar el micrófono, Ramón. ¿Me escucha? Bueno, Ramón, adelante, haz tu pregunta y entonces... Haz tu pregunta, Ramón. Haz tu pregunta y ahorita respondamos. Para Jesús Alfonso, aquí hay una persona, mi nombre es Ramón Iriarte Paso, pertenezco al COI de la Candelaria. Hay una persona muy importante en este país que no se ha mencionado, el señor Jaime Garzón, ese humorista crítico que fue quien despertó a los jóvenes en las universidades. Donde él iba, decía, ustedes son los que tienen que apoderarse de este país. Y se está viendo en estos momentos esa situación, que los jóvenes, los universitarios, se están apoderando, se van a apoderar de este país. Gracias. Gracias, Ramón, por su comentario y me parece muy oportuno hacer eco de Jaime Garzón, claro, y junto con él a muchos otros que han ido incentivando esta conciencia en la juventud. Yo creo, volviendo a la reflexión sobre que plantea Albeiro, estamos ya poniendo esta realidad en el plano teológico en una suerte realmente de tiempo especial, ¿no? De lo que llamamos el Kairos, en el entendido de que efectivamente no estamos en cualquier marcha, estamos ante una gran manifestación, en el entendido de que, como algunos lo han ejemplificado, esta movilización sabe lo que no quiere, pero a veces no sabe lo que quiere. Entonces, y eso también lo vemos en el lenguaje bíblico, ¿no? De cuando las renuncias, pero después de las renuncias, aquí es lo que tenemos que afirmar, ¿cierto? Que construir. Entonces, creo que ahí está el reto importante de corresponder desde ese mensaje ético cristiano que dialoga con cualquier religión, con cualquier proyecto político, y entonces en ese diálogo poder vislumbrar que evidentemente los elementos característicos
de ese mensaje ético cristiano que tiene que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el ponerse en el lugar del desvalido, que tiene que ver con esa lógica de la bienaventuranza, ¿sí? Hace que necesariamente no podemos ser indiferentes. El que hoy sea indiferente ante todo esto, y no me quiero decir que tengan que estar a favor absolutamente de los manifestantes, porque para eso es la libertad de pensamiento, pero lo que sí no podemos ser es indiferentes ante el dolor. Lo que no podemos es ser indiferentes ante la impunidad. Entonces, desde cualquier orilla donde nos encontremos, siendo fieles a ese mensaje cristiano, pues tenemos que estar sensibilizados y creo que el punto central está en esa actitud, yo diría, samaritana, ¿no? De la que nos habla la parábola. Es decir, a asumirnos o identificarnos con el lugar de la víctima para poder volver y tener el corazón de misericordia, ¿no? De lo contrario, podemos caer en la trampa de, como hoy en Cali hubo otra marcha, la marcha del silencio, promovida por sectores empresariales y sectores, para decirlo claramente, ligados al uribismo, con el ánimo de desprestigiar toda la otra movilización. Entonces, así no se puede dialogar, porque necesitamos, sí, que todo el mundo se exprese, pero en actitud de reconocimiento. Y si yo de una vez comienzo a decir que el otro es vándalo, pues no hay posibilidad de diálogo. Eso es la regla básica de cualquier negociación, es el respeto al interlocutor, ¿sí? Si en el caso nuestro del proceso de paz con las FARC, el trato que hubiesen llevado en La Habana fuera, usted es un terrorista guerrillero y yo soy la ley, pues ahí nunca se hubiera podido empezar a dialogar. Necesitamos dar el paso de la calificación al reconocimiento del sujeto. Y allí creo que es otro aporte más que necesario e importante del mensaje cristiano también, ¿cierto? El reconocer ese otro, esa otredad. Y en el contexto de lo que lamentablemente nos ha pasado, esa otredad pasa por lo cultural, esa otredad pasa por lo étnico, esa otredad pasa por la opción de género. Es decir, cómo reconocer esas múltiples diferencias para poder construir caminos. Entonces yo pienso que es una gran oportunidad para que esos elementos de la ética cristiana, esos fundamentos humanistas, lleguen a nuestro corazón y nos dejemos tocar por ellos. Muy bien, Gracias. por último, damos la palabra a Emilia Sena y vamos cerrando este espacio de preguntas. Muchas gracias, Jesús, por tu reflexión, por hacernos solidarizarnos también desde otros lugares del continente, en este caso desde Uruguay, poder mirar la realidad de Colombia, no solo desde los que nos cuentan desde acá, ¿no? Y a la vez traer algunos aspectos de lo que has dicho que me han hecho pensar o reflexionar. Por un lado, bueno, aparentemente en un Estado democrático, donde se supone que la democracia es el gobierno del pueblo, es al pueblo al que se reprime, es al pueblo que levanta su voz, que se intenta callar, es al pueblo al que se desaparece. Y estas conductas represivas, ¿no? Militarizadas, hablabas de la doctrina militar, acá hace unos pocos días, el 20 de mayo, el pueblo uruguayo celebraba otra marcha del silencio, no como la que por ahí pueden celebrar o marchar los empresarios, ¿no? Esta iba en memoria de la dictadura uruguaya, por un nunca más. Y uno con tristeza ve que vuelven a aflorar en todo el continente conductas de los estados represivas, alianzas entre los estados. Acá, por ejemplo, en Uruguay, el Estado uruguayo no se ha solidarizado con el pueblo colombiano,
Las noticias que tenemos, las tenemos por medios alternativos, pero no por los medios sociales de comunicación, que también, bueno, hace que, bueno, esto que por ahí decías, se reprime al medio de comunicación alternativo, porque el modelo necesita, este modelo destructivo y extractivista y opresor de la vida de los más frágiles, ¿no? Necesita para subsistir acallar la voz que lo levanta, que lo puede poner en riesgo. Entonces, bueno, creo que este contexto de pandemia que vivimos mundialmente también favorece muchas veces las políticas, ¿no?, neoliberales y que no dejan bueno, que el pueblo salga, ¿no?, en este discurso o en esta narración de los estados de permanecer en la burbuja, cuando los que podemos permanecer en la burbuja no somos todos, ¿no? No todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Y hay burbujas que se llueven, hay burbujas que tienen hambre, hay burbujas ¿no?, que gritan dolor, ¿no? Y en esas burbujas, para los cristianos, está el Dios de la vida, ¿no?, que levanta su voz, ¿no?, por la justicia del pueblo. Y en ese sentido también me hace pensar, ¿no?, en nuestra iglesia, en nuestros modos y estilos de evangelizar, en nuestros modos de reinventar nuestras formas de estar cerca de los que sufren. Y muchas veces también quedamos como indiferentes frente a estas realidades de dolor. También tal vez necesitemos aquella pasión de la Iglesia de la Teología de la Liberación, que vuelva a poner en la voz también de la Iglesia la defensa de los derechos humanos, de la dignidad, ¿no? Como, bueno, tantos líderes cristianos en tiempos de dictadura de nuestros pueblos latinoamericanos perdieron la vida, ¿no?, defendiendo y oponiéndose a los regímenes militares. Me da temor de que todas estas, por un lado, estrategias, bueno, nos vuelvan a algo que ya nuestros pueblos claman por nunca más. Y al mismo tiempo siento la esperanza y la valentía desde esta juventud colombiana, de este pueblo colombiano, que sale a las calles para decir basta, ¿no? Y bueno, en ese sentido es un aliento para otros jóvenes del continente, para otras realidades, ¿no?, para nuestros pueblos, porque sus expresiones también se van a replicar cuando las represiones empiecen en otros lados. Gracias por compartir y ayudarnos a concientizarnos y a sensibilizar nuestro compromiso con la dignidad humana. Muchas gracias, Emilia, por esa solidaridad. A propósito de lo que mencionabas, que el gobierno uruguayo no se ha pronunciado, en fin. Esa es otra cosa, lo mencioné, pero quiero ampliar un poquito. Otro elemento muy, muy importante que mencionaba de cómo hemos logrado también con la movilización que la comunidad internacional vuelva los ojos a Colombia de nuevo. Y es que se ha notado en muchas comunicaciones que han venido de parlamentarios de Suiza, de Francia, hasta lo menos esperado del mismo Congreso de los Estados Unidos. Ha habido una manifestación clara reclamando al gobierno, se nota el cambio de gobierno, también es cierto, reclamando el tema de los derechos humanos, tanto que eso obligó a que la nueva canciller se fuera esta semana a Washington a dar la cara y a ver cómo se recomponen esas imágenes. Pero creo que todo eso ha sido bastante afortunado y nos pone a todos a pensar en esa lógica de que efectivamente ese planteamiento del cual hablaba Agustín del reduccionismo de la movilización al terrorismo, o sea, reducirlo a que es terrorismo. De hecho, aquí el uribismo llama
a eso terrorismo vandálico, no hayan cómo inventar expresiones, ahora lo llaman terrorismo vandálico. Entonces, y pasar a la lógica de que debemos suprimir todas esas ideas tan falsas, negativas, como de la lógica del castrochavismo, que hasta se llevó a la campaña electoral de Trump, por ejemplo, y cosas por el estilo, a que realmente dejemos esas perspectivas de estar mirando siempre ideas que no corresponden o realidades que son a todas luces infundadas, para pasar a mirar la objetividad de la realidad básica de unos seres humanos que están reclamando, y que obviamente una protesta genera inconvenientes. Aquí hay mucha gente que dice, sí, protesta, estoy de acuerdo con la protesta, pero que no afecten a los demás. Pues es que una protesta va a generar incomodidad. Que no tiene que transgredir los derechos de los otros, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, por algo la sociedad está afectada toda, porque nos está incomodando a todos. Todos estamos incomodados. Que tiene efectos perversos, como que se encarecieron los alimentos porque están bloqueados, los tiene, y eso no se puede seguir haciendo. Pero, digamos, son cosas que donde por fin hay un momento en Colombia en donde todos nos estamos tocando. En la guerra la vimos por televisión desde las ciudades, y eran allá una gente que mataban a los campesinos, y de pronto por algo los mataban, ¿cierto? A eso. Lamentablemente en los campos todavía sigue habiendo esa guerra, y la siguen viendo por televisión. Pero yo le he dicho a muchos estudiantes en estos días, lo que pasa es que ese terror que hoy la gente en la ciudad de Cali y en otras siente, de que hay bombas lacrimógenas, de que hay balas, de que hay persecución, de que se acuestan en la noche y no pueden dormir por toda esa bulla, ¿cierto? Lo que pasa es que el campesinado colombiano lleva 60 años o más durmiendo así. Y hoy por fin todos estamos sintiendo, no me alegro por eso, sino que por fin este levantamiento, esta movilización y lo que eso genera, nos está ayudando a que todos nos toquemos y nos pensemos y miremos qué va a pasar con esta sociedad. Es como eso de lo que llamamos ahorita con Albeiro, el evento de cairótico, ¿no? El tiempo especial. ¿Tienes el micrófono apagado? Me permito leer una última pregunta que ha llegado aquí por WhatsApp. Dice Julián Echeverry esta pregunta: a la luz de las manifestaciones, ¿qué clima se empieza a percibir frente a las elecciones del 2022? ¿Dónde está quedando el uribismo? ¿Dónde están quedando las ideologías de centro? Bueno, ese es un asunto complejo, porque si algo tenemos ahorita que tener cuidado para llegar a una negociación es no mezclar eso con las elecciones. Es decir, eso es justamente una de las trampas que el gobierno ha querido presentar, y es que esto lo está moviendo es la oposición, y en concreto Petro. Y ustedes han visto seguramente esa autoentrevista en inglés que está circulando por ahí del mismo presidente Duque, en donde dice que todo esto corresponde a la oposición. Si entramos nosotros en ese juego, le estaríamos haciendo un daño a la movilización, porque si algo hemos visto en la movilización es que ningún partido se lo puede atribuir. Esto no se lo puede atribuir Petro, esto no se lo puede atribuir Colombia Humana, no se lo puede atribuir el Polo, nadie se lo puede atribuir, porque entonces ahí ya estaríamos opacando, ¿cierto? Lo que tenemos que es hacer un diálogo para entender todo esto. Y siguiendo con la pregunta de Julián, ¿qué tiene que ver con las elecciones? Claro que sí tiene que ver, y eso es lo que tendríamos que hacer, que en esta ocasión no se repita lo de siempre en Colombia. Es que protestamos, pero cuando llegamos a las urnas votamos por ideas contrarias, en este caso uribistas, pero antes era liberal, conservador, es decir, nada que contribuya a lo alternativo. Entonces, lo que hay que pasar, y ahí viene como la pregunta también por el tema universitario, ¿cómo ayudar a que esto luego se pueda traducir en una apuesta política, en una proyección que se traduzca obviamente en un voto? Y que el uribismo está apaleado, sí, es evidente, las encuestas también lo han reflejado en los últimos días, y sobre todo porque ustedes han visto esa
cosa rara. Primero, la movilización ha tenido victorias tempranas muy significativas. Tumbó la reforma tributaria, que el presidente, eso ustedes recordarán, los 10 primeros días fue que no la quitaba, la tumbó. Tumbó al ministro que construyó la reforma, el ministro de Hacienda, ¿cierto? Y se logró que se sacara, o sea, el paro ya tiene unos resultados. El otro resultado, se logró que quitaran la reforma de salud, que sacaran ese proyecto de ley, ¿cierto? Ya no continúa ese proyecto de ley. Y hizo que el gobierno tuviera que sacar debajo de la manga el as, ahora sí, del diálogo de paz con el ELN, cuando siempre se opuso a ese diálogo, y un consejero de paz o comisionado de paz que de la noche a la mañana sale con un informe diciendo que tuvo 17 aproximaciones con el ELN en La Habana, pero a través de la iglesia, es decir, del Papa y el nuncio y de Naciones Unidas, como mostrando una gestión que realmente nunca hizo, porque lo que hicieron fue mandarlos a llevarlos a que expongan las mismas ideas del gobierno. Ahí no hubo ningún adelanto, pero sí nos quieren sacar a ver, a mostrar que sí hubo avances de paz, y en realidad no hubo absolutamente nada. Entonces, ¿eso qué produce? Que viene la renuncia del comisionado de paz. O sea, creo que son esas victorias concretas e inmediatas, y que se traduce obviamente en unos golpes políticos importantes al uribismo, pero que no podemos, a mi juicio, ¿no? Respeto a las otras ideas, caer en la trampa de hacer pensar que estas movilizaciones son electorales, porque allí esa es la estrategia que está planteando el gobierno para desprestigiar la legitimidad que tiene esta movilización. Pero claro, está el reto de que estamos a un solo año. El próximo mes de mayo, 2022, son elecciones presidenciales, y estamos a 10 meses, porque en marzo son elecciones de Congreso. Los congresistas no pueden pasar de agache, porque no solamente es Duque, es un Congreso que grosso modo se doblegó a este gobierno para ponerle todas las trabas al acuerdo de paz que pudieron. Recuerden cuando comenzó el gobierno de Duque, que atrasó la implementación de la Justicia Especial de Paz. Fue este Congreso el que no quiso aprobar las curules, o desarrollarlas, mejor dicho, y así sucesivamente. Entonces, son esas dos ideas que me parece importante diferenciarlas. Bueno, muy bien. Entonces, agradecemos el aporte tan grande que nos ha hecho Jesús Alfonso en esta noche. Agradecemos la visión que él tiene de todo este tema del conflicto a nivel nacional, y su disponibilidad para mantener y sostener este conversatorio con nosotros a lo largo de estas 2 horas. Agradezco también la participación de tantas mujeres y hombres que se han conectado hoy para dar inicio a este espacio de diálogo y de reflexión. Nos hemos encontrado con hermanos y hermanas de Uruguay, Paraguay, Chile, Guayaquil. Estuvo el prefecto de apostolado de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador, Venezuela, Centroamérica también, con la persona del superior provincial de Centroamérica, Panamá, México, Colombia. Yo creo que es un espacio que bien vale la pena que nosotros sigamos fortaleciendo y sigamos potenciando para favorecer el diálogo en medio de estas realidades tan difíciles. Para el próximo encuentro les propongo que nos volvamos a juntar el 24 de junio, viernes 24 de junio. Le hemos pedido el favor al padre Agustín Monroy que nos hable de un tema del que poco se está hablando, pero de un tema que ya algunos científicos nos han puesto en alerta, y es el tema de la sindemia. Agustín, ¿estás todavía conectado? Cuando llegue el descanso,
Agustín, Sí. por favor, en un minuto nos motivas el tema de la sindemia para el próximo mes. Sí, para decir, esa es una teoría que me parece a mí que nos puede ayudar a unir el tema de la pandemia de la COVID o el COVID-19 con otras enfermedades. O sea, la sindemia es la que plantea que la letalidad no está solamente en el virus, sino el virus cuando se junta con otras cosas, con la obesidad, con la hipertensión y tal, pero también con los problemas sociales. Entonces, una de las cosas importantes en esta reconstrucción, lo que llamamos pospandemia, una nueva normalidad, es cómo este virus nos ha enseñado que la letalidad también se da por una serie de deficiencias, de deconstrucciones sociales que hemos tenido a lo largo de la historia, donde en vez de priorizar la vida se han priorizado intereses particulares, y eso hace que las deficiencias en los hospitales, las deficiencias en la seguridad alimentaria, hace que el virus sea más letal, ¿no? Entonces la sindemia es complejo, ¿no? Es un virus que se vuelve letal cuando está, digamos, cultivado o está, digamos, apoyado como por otras enfermedades, concretamente por enfermedades sociales. Eso sería lo que compartiríamos la próxima. Muy bien, entonces para el próximo encuentro, 24 de junio, viernes, compartiremos el tema de pandemia y sindemia. De nuevo, muchas gracias a ustedes por su participación y esperamos que sigamos potenciando este espacio de diálogo. De nuevo, muchas gracias a Jesús Alfonso. No, gracias por la invitación y sigamos juntos. Excelente, Chucho, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Chucho. Un gusto estar con todos los hermanos y hermanas de Mitla. Feliz noche. Bueno. Chucho, nos Muchas acompañarás. gracias. Feliz noche.